llamo Virginia Pérez de Santana, soy madre de tres niños y bueno, casada con Miguel Merino. Entonces, yo me crié en una familia católica, me eduqué en Monte Alto, que es un colegio también católico, y bueno, pues yo siempre tuve una educación pues basada pues, en la religión y en el amor a Dios y todo eso. Lo que pasa que es verdad que bueno, pues yo siempre tuve muchísimas dudas porque yo siempre me preguntaba, yo creo en Dios porque me lo han enseñado desde pequeña, creo en Dios pero verdaderamente yo si lo analizo creo en Él. Porque claro, yo siempre me preguntaba, bueno, si yo hubiera nacido en una familia atea, ¿qué hubiera pasado? O en otro país con otra religión, mi religión, entonces, ¿creería en esto? ¿Creería en lo otro? Entonces, bueno, siempre tenía como dudas, porque aunque es verdad que yo sí tenía como cierto amor a Dios, por otro lado tenía como muchas preguntas y era, bueno, pues si Dios es tan bueno, ¿por qué puede permitir estas cosas? ¿Por qué crea el mundo y a sus hijos, todos nosotros, y permite tanto sufrimiento, permite, ¿no?, que además luego las almas se puedan condenar? Bueno, yo siempre en mis divagaciones. Entonces yo siempre he estado como buscando, como esa búsqueda de decir, bueno, necesito por favor algo que me dé como de repente un chute de fe, que sea como, ya creo. Entonces, pues yo muchas veces, a lo mejor amigas mías me invitaban a un retiro o a una charla de cualquier cosa espiritual, y yo muchas veces iba, porque yo decía, no, yo a ver si voy y vuelvo con ese chute. De hecho, mi hermana, recuerdo que ella estuvo en el retiro de Maús, volvió entusiasmada, le cambió muchísimo la vida en muchos aspectos. Entonces yo dije, yo voy, fui con una amiga mía, una íntima amiga mía, porque yo lo que esperaba era sentir lo que sintió mi hermana. Entonces yo fui, y es verdad que es un retiro que me gustó, pero yo volví como un poco decepcionada, pero porque yo iba a otra cosa. Yo iba como a de repente encontrarme con Dios de una manera a lo bestia y como volver de repente diciendo, bueno, qué chute de fe, ya es que no tengo ni una duda. Eso en realidad es lo que yo buscaba, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre he estado como en ese punto. Conozco a Miguel en el 2012 en un voluntariado de Dentistas Sin Límites, porque los dos somos dentistas. Entonces nos conocimos allí y nos hicimos amigos y al poco tiempo empezamos a salir. Miguel también se educó en una familia católica, pero como él decía, es una familia católica pero que realmente nunca me han enseñado luego a continuar en avanzar en mi religión y en avanzar en, pues eso, en el amor a Dios. Y entonces, bueno, él es verdad que nunca tuvo dudas de la existencia de Dios, él siempre estaba, porque yo muchas veces hablaba con él y decía, pero tú nunca te planteas las cosas, o sea, tú nunca has tenido dudas. Y me decía, no, yo nunca he tenido dudas de que exista Dios. Lo que pasa que es verdad que su vida espiritual, por así decirlo, era un poco como la mía, en el sentido de que siempre decíamos, venga, pues vamos a empezar a ir a misa, y entonces a lo mejor empezamos a ir a misa todos los domingos, pero luego siempre llegaba un punto en el que ya de repente, pues al final, bueno, pues que si este domingo no puedo porque no sé qué. Bueno, en realidad, a no tener un interés real, porque si tienes un interés real, siempre buscas tiempo, ¿no? Y las ganas y todo. Entonces, bueno, pues estábamos ahí, en esa vida católico de medio pelo, por así decirlo, ¿no? Como siempre yo pienso, digo, teníamos como a Dios siempre en la cabeza, pero no en el corazón. Nosotros nos casamos, tenemos 3 niños, Virginia de 5 años, Miguel de 4 y María de 2. Cuando nosotros nos casamos tuvimos, claro, los niños súper seguidos y además ya mayores,
de edad, que claro, no tienes la misma energía que si los tienes con 20 y pico años. Entonces estábamos siempre agotados, malhumorados. Nosotros siempre nos hemos querido muchísimo, pero llegaba un punto en el que discutíamos mucho por el cansancio, por los niños, por el trabajo. O sea, ya entrábamos en una dinámica ya un poco mala para el matrimonio, ¿no? Aunque nosotros, el amor nunca nos faltó, porque siempre nos quisimos muchísimo. Pero esto que entras en la rutina, ¿y qué pasa? Que te das cuenta de, con el tiempo, claro, te das cuenta de que es que te falta lo principal, que es meter a Dios en tu matrimonio. Y entonces, claro, pues eso hacía que había muchos momentos pues, que nos alejásemos. Entonces, bueno, pues llega el verano del 2024, nos vamos de vacaciones y en la playa Miguel empezó a decir que, bueno, que es que él llevaba ya con mucho tiempo pues, con dolores de cabeza, pues como que se encontraba muy cansado, pero claro, todo lo achacábamos a que como no dormíamos por los niños, pues no le das mayor importancia, dices, bueno, pues es que claro, no dormimos, ¿cómo vamos a estar? Pues con dolor de cabeza y cansados. Entonces, a medida que avanzan las vacaciones, él empieza a tener, a notar ciertos síntomas, pues por ejemplo me decía, Virginia, es que fíjate lo que me pasa, yo voy a coger el biberón para lavarlo y es como que pienso en la orden de voy a coger el biberón, pero como que luego no lo hago, o sea, como que está descoordinado, ¿no? El pensamiento con la acción. Yo decía, bueno, pues no sé, será el cansancio y tal, bueno, tampoco le dimos mucha importancia. Transcurre el verano y justo al día siguiente de volver nosotros de vacaciones quedamos con mi padre a comer. Y yo ya veo que Miguel pues va andando como un poco raro, como así un poco desequilibrado y como con el brazo izquierdo así como así. Y yo le decía, pero Miguel, ¿por qué estás todo el rato con el brazo así? No sé. O sea, entonces terminamos de comer y yo le veía como que andaba un poco raro y tal. Y ya le dije, mira, vámonos a urgencias a ver qué es lo que pasa. Total, que nos vamos a urgencias. Esto era un 29 de agosto del 2024. Entonces nos vamos a urgencias del Gregorio Marañón y cuando llegamos a urgencias, en el triaje, bueno, pues empezamos a explicar un poco los síntomas y ya, bueno, pues ves que el de triaje ya te empieza a poner una cara un poco rara y dice, bueno, pues pasad por esta fila de aquí que es preferente y no sé qué. Pues bueno, pues nada, entonces nos quedamos ahí y ya Miguel empieza a ponerse súper nervioso y empieza ya a que le entra una especie de ansiedad de me quiero ir y yo, bueno, Miguel, espérate, vamos a ver. No, porque yo estoy convencido de que tengo algo malo. Bueno, espérate, vamos a ver. Y él todo el rato, me quiero ir. Estaba así sentado y de repente se levantaba. Virginia, vámonos a casa. Y yo, Miguel, ¿sabes que no nos vamos a ir a casa? O sea, que estamos aquí. Ya, pero es que estoy súper nervioso. Y yo, bueno, entonces llega la doctora, que era una residente, y le hace una serie de pruebas y no ve nada. Entonces le dice, pues mira, la verdad es que no veo nada. Lo de esta chica, la verdad es que me llamó la atención porque yo pensé, bueno, pues cualquier residente que está en urgencias que a lo mejor dice, no sé qué pasa, pues a lo mejor coge y te manda a casa y te dice, bueno, mira, yo te he hecho las típicas pruebas estas en plan de como si tú tienes un ictus o una cosa esa, si todo ha salido bien, pues a casa, ¿no? Pero ella la verdad es que tuvo la humildad, porque es que además nos dijo, pues mira, no sé lo que puede ser, porque toda la exploración que te estoy haciendo está bien, entonces esperaos aquí un momento que voy a preguntar. Y la verdad es que me sorprendió, porque dije, me pareció que, no sé, que había sido muy humilde en decir, pues no tengo ni idea, voy a preguntar. Total, que se fue a preguntar y entonces viene y dice, oye, que te voy a hacer un TAC, te vamos a mandar un TAC. Y ay, Miguel, venga, que tenía algo, que no sé qué, histérico. Entonces se lo llevan a hacer el TAC.
Y cuando vuelve del TAC, ya empieza otra vez súper nervioso. Virginia, sé que tengo algo, y yo, pero Miguel, ¿por qué? Y me dice, porque me han hecho un TAC y nada más terminar el TAC, me han dicho, te vamos a repetir el TAC con contraste. Dice, y además, sin darme el informe para que lo firme, el consentimiento de ponerme el contraste y no sé qué, me lo han hecho así. Dice, y eso es porque han visto algo, porque si no, no te dicen, bueno, pues te lo voy a volver a repetir con contraste. Y claro, ya en ese momento estaba de los nervios, pero de los nervios. Y al cabo de un rato viene una enfermera y le dice, Miguel Ángel Merino, dice, sí, soy yo. Dice, bueno, pues espérate que te toque inyectar esto. Y entonces le mete una cosa y le dice, Miguel, dice, ¿pero y esto qué es? Dice, corticoides. Y ya Miguel dice, ya sé que tengo algo, porque los corticoides es para desinflamar, yo no me he dado ningún golpe, no hay ningún traumatismo que tengan que desinflamar, dice, eso es que tengo algo. Y vuelvo a incidir en el nerviosismo que él tenía, porque luego contrasta mucho con como luego me lo encontré yo más tarde, ¿no? Entonces, en ese momento, pues estuvimos esperando a que vinieran las doctoras y ya vienen dos doctoras y nos dicen, bueno, pasen por aquí, y nos meten como en un despachito. Entonces, en ese despachito nos explican, le dicen a Miguel, tiene usted una masa difusa en el cerebro, dice, es un tumor cerebral. Dice, entonces eso hay que operarlo y luego ya una vez que se opera ya se biopsia y se ve qué tumor es. Dice, pero hay que operarlo, dice, de hecho ya se tiene que quedar ingresado porque esto ya tiene que ir de urgencia. Yo en ese momento colapso y entonces, que yo estaba así como diciendo, o sea, no, pero ¿qué es esto? O sea, que yo vengo ayer de vacaciones y ahora me están diciendo que mi marido tiene un tumor cerebral. Entonces estaba Miguel hablando con estas dos doctoras y yo digo, lo siento, digo, me voy a llamar a mi padre, a mi madre, voy a avisar, me voy. Y entonces yo me voy y se queda él solo con las doctoras. Entonces yo salgo, pues empiezo a llamar a la gente y a decir un poco lo que pasaba. Y cuando vuelvo, después de hacer esas llamadas, que a lo mejor, yo calculo que serían a lo mejor pues 25 minutos, media hora como mucho. Entonces vuelvo y a él ya le habían sacado de ese despachito y estaba sentado, con la vía puesta y eso, en una silla en urgencias. Y yo cuando le veo, ya le veo de repente con una actitud tranquila, sosegado, sonriente, y bueno, yo la verdad es que lo pensé, como que me chocó un poco, pero bueno, que tampoco le di mayor importancia. Y claro, yo llego y yo venga a llorar, y la chica esta, la enfermera, la doctora, la residente, la verdad, un cielo, me abrazó. No llores, por favor, que además ahora tienes 3 niños, que tenéis que luchar por los niños, que no sé qué. Yo venga a llorar. Y Miguel me cogía así la mano y me decía, Virginia, tranquila, tú estate tranquila. Y yo diciendo, digo, o sea, que llevas 3 horas diciendo que te quieres ir a casa, que, en plan, que estabas deseando, vamos, que poco más que saltas por la ventana para que saliésemos de allí. Y ya de repente le empecé a ver súper tranquilo. Y entonces nos dice la doctora, dice, bueno, no hay habitación. Entonces, esta noche la vais a pasar en una zona que hay de urgencias, que hay varias camas, y luego ya, pues mañana te pasamos a la habitación. Entonces yo le digo, bueno, Miguel, digo, pues yo me voy a ir a traer las típicas cosas, en plan un desodorante, cepillo de dientes, lo típico, digo, y a organizar a los niños, porque los niños estaban en casa de mi madre, ya serían pues como las 9 o 9:30 de la noche, y claro, yo decía, a ver, ¿ahora qué hacemos con los niños? Total que bueno, pues yo le digo, mira, pues quédate aquí y yo me voy a organizar todo y luego vuelvo. Entonces me voy, ya organizo todo lo de la logística, tal, no sé qué, y vuelvo, y habrían pasado a lo mejor pues 1 hora y pico, una cosa así. Y él
ya le habían pasado a la zona de urgencias con las camas y eso, y ya le habían puesto el pijama y tal. Y entonces llego y me lo encuentro hablando con una enfermera, riéndose, diciéndole a un señor que estaba al lado, que le decía al señor, ¿y tú qué tienes? Y le dice él, yo un tumor cerebral. Yo un tumor cerebral que me tienen que operar, pero vamos, nada. ¿Y usted qué tal? No sé qué, no sé cuántos. Había unos que habían tenido un accidente de tráfico, pero que gracias a Dios estaban bien, simplemente estaban ahí como en observación. Y también, ¿y vosotros cómo estáis? ¿Y estáis bien? ¿Y estáis no sé qué? O sea, y yo, claro, entré y yo digo, ¿pero qué le ha pasado? O sea, en plan, o sea, pues nada, yo aquí sí me tienen que operar de un tumor cerebral, pero bueno, nada, o sea, pues como si le tuvieran, yo qué sé, que vendar un dedo, o sea, una cosa que me llamó mucho la atención en ese momento. Y yo además, claro, llegaba, venga a llorar, venga a llorar, venga a llorar, y entonces me cojo una silla al lado de la cama. Y bueno, la enfermera que estaba ahí, la verdad es que como veía que yo no paraba de llorar, pues muy amable, puso como un biombo así un poquito como para que tuviéramos un poco de intimidad. Y yo, venga a llorar. Y Miguel, no te preocupes, Virginia. Y yo, venga a llorar. Y yo le decía, fíjate, Miguel, digo, es que cómo somos, que hasta que no pasa algo malo, somos como incapaces como de dejar las estupideces atrás, porque encima es que el día anterior habíamos discutido y íbamos al cine y nos enfadamos, pero por una tontería, que ni me acuerdo, pero vamos, por una estupidez. Y yo le decía, fíjate, llorando y llorando, y ayer, enfadados por una tontería, y ahora nos dicen que tienes un tumor cerebral, es que parece mentira, cómo no aprovechamos los momentos que tenemos, cómo damos siempre todo por sentado, ¿no? Como que en realidad es un poco como que das por sentado que nunca te va a pasar nada, ¿no? O que si te va a pasar es como que lo ves en un futuro muy lejano. Y él me decía, tranquila, tranquila, y estaba muy tranquilo. Entonces en ese momento me dice, Virginia, entonces digo, ¿qué pasa? Y me dice, estate tranquila. Dice, ¿tú no me ves lo tranquilo que estoy? Y le digo, sí. Y me dice, es que he tenido una experiencia con Dios. Y entonces me quedo así, digo, ¿pero cómo que has tenido una experiencia con Dios? Y me dice, sí, sí, Virginia. Le digo, pero ¿qué estás diciendo? Y me dice, Virginia, te lo prometo. Dice, mira, cuando yo me he quedado solo con la doctora en el despachito y tú te has ido a hablar por teléfono, yo le he dicho que si por favor me podía dejar un cargador porque yo me estaba quedando sin batería y como teníamos que estar llamando a todo el mundo, a ver qué hacíamos con los niños y todo eso, pues le he dicho que si por favor me podía dejar un cargador. Y entonces ella ha salido del despachito y me ha dicho, sí, sí, no te preocupes, que voy a por un cargador y vuelvo. Entonces en ese momento, porque claro, el despachito que había era como un box, ¿no? Que lo único que había era pues una cama y lo típico del ordenador, o sea, una camilla de estas. Y entonces dice, pues cuando se ha ido la doctora, yo me he sentado en la camilla, dice, me he agachado y he dicho, por favor, Dios mío, no me abandones, ayúdame. Dice, y he rezado un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Dice Virginia, y en ese momento, dice, he empezado a notar, dice, un calor, dice, un abrazo. Dice, pero Virginia, te lo prometo, es que notaba cómo me hacían así. O sea, ¿sabes? Es así. Decía, es que notaba cómo me hacían así. Dice, de tal manera que, claro, como yo sabía que estaba sentado en la camilla y que detrás mío había estaba la pared, me he levantado así, mirando para atrás, como diciendo, ¿pero esto qué es? Y entonces dice, en ese momento que me he levantado, dice, me ha empezado a entrar una corriente, dice, como de energía, dice, desde la punta de los pies hasta la cabeza, dice que era un amor, pero es que además me lo decía así, me decía, un amor, Virginia, un amor, decía, que es que no te lo puedo explicar, dice, porque es que es un amor, dice, que es como si no fuera este mundo. Dice, es que no tengo palabras para explicarte el amor que he sentido. Dice, ha sido tal amor, dice, que me he puesto a llorar. Dice, no me he puesto a llorar ni del tumor, ni de la preocupación, ni de la operación, ni de nada. Dice, me he puesto a llorar del amor tan fuerte que sentía. Dice, y cuando eso se me ha pasado, dice, me he quedado con una paz, dice, con una paz, Virginia,
Y entonces, en ese momento me coge las manos, me mira a los ojos y me dice, Virginia, dice, ¿tú que alguna vez has tenido alguna duda? Decía, nunca, nunca, nunca dudes de la existencia de Dios. Y me dice, porque yo ya no tengo fe, yo tengo la certeza de que existe Dios. Dice, porque tener fe es cuando crees sin haber visto, sin haber nada. Dice, y yo es que lo he notado. Dice, es que tengo la certeza de que existe Dios, Virginia. Entonces, claro, yo en ese momento me quedo un poco así y le digo, y entonces, claro, le digo, pero, ¿y tú cómo sabes que era Dios? O sea, ¿cómo? Dice, Virginia, porque es que lo he notado. Dice, es que lo he notado. Dice, es que si te pasa eso es que tú sabes que es Dios. Y es más, me dice, cuando estaba notando ese abrazo y ese calor, dice, porque es que era un calor, dice, y un abrazo, pero físico, o sea, es que notaba cómo me estaban haciendo así. Dice, en ese momento he sentido que me decía, estate tranquilo, que voy a estar ayudándote a llevar tu cruz. Y entonces, en ese momento, él, claro, ya me empezó a contagiar también su tranquilidad, porque él, desde ese momento, tuvo un cambio, o sea, pegó un giro de 180 grados en su actitud. O sea, Miguel era una persona que era quejica y dejó de quejarse, todo lo hacía con una sonrisa, iba por el hospital, porque claro, a él le ingresaron el 29 de agosto y no le operan hasta el 6 de septiembre. Entonces, los primeros días que él estaba en el hospital, él estaba bien, él podía moverse, se levantaba de la cama, y entonces él estaba entusiasmado. Es que la palabra es que estaba entusiasmado. Estaba feliz, o sea, estaba todo el día con una sonrisa, estaba feliz, decía, yo no me quiero quejar porque además quiero que Dios esté orgulloso de mí, no me quiero quejar. Una amiga nuestra nos dejó la Virgen Peregrina de Sonstadt y él iba por las habitaciones de los enfermos de al lado con la Virgen. Y en la habitación de al lado había un chico que le habían operado ya un par de veces de un tumor cerebral y el pobre estaba bastante regular y estaba con su tía. Era un chico que debía tener como 25 o 26 años y entonces entró a su habitación y dijo, perdona, ¿puedo entrar? Que me han dicho que es que además también te llamas Miguel y no sé qué, que te han operado un tumor cerebral, que a mí también me tienen que operar de un tumor. Y le dijo, sí, pasa. Entonces, pero él con la Virgen. Y entonces llega con la Virgen y le dice, mira, te traigo a tu madre. Y entonces el chico se queda así y le dice la tía, de una manera muy amable, pero le dice, es que, bueno, nosotros es que no creemos mucho. Y dice Miguel, no pasa nada. Dice, porque vosotros no creéis en ella, pero ella en vosotros sí. Dice, entonces, dice, no pasa nada. Dice, aquí tienes a tu madre. Dice, tú pídele lo que quieras, pídele cosas que ya verás cómo te va a dar paz y te va a dar tranquilidad y no sé qué. Y así iba por las habitaciones de los enfermos. Entonces, bueno, él cambió tanto que es que hasta físicamente, o sea, es que me lo decían hasta amigas mías, me decían, es que está hasta más guapo, es que está hasta más guapo estos días. Y yo decía, sí, ¿por qué? Porque tenía otra mirada, tenía una mirada que irradiaba felicidad. Entonces, bueno, esos días en el hospital, aparte que no se quejaba nunca de nada, o sea, le traían la comida del hospital. Yo me acuerdo un día, que es que eso se me quedó grabado, o sea, Miguel, en muchas cosas para la comida era como si fuera un niño pequeño, o sea, no le podías poner verdura, él decía que si le ponías judías verdes es que vomitaba. No, quítame esto porque es que de verdad, es que vomito. Bueno, pues le pusieron judías verdes a los 2 días o así en el hospital y Miguel, Virginia, me las voy a comer, y además sin rechistar. Tal, no sé qué, se las comió todas. Yo decía, bueno, entonces me acuerdo estando en el hospital también un día que yo le decía, bueno, ¿quieres que recemos el rosario? Decía, sí. Decía, sí, necesito rezar el rosario todos los días y tal, y yo, vale. Entonces, nada, pues se pone a rezar el rosario y entonces eran los misterios dolorosos.
Total, que empezamos a rezar y a medida que iban avanzando los misterios, yo veo que empieza como a ponerse así como súper triste y que empieza a llorar y que empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y yo le digo, Miguel, ¿qué te pasa? Y entonces empieza, es que pobre Jesús, lo que le hemos hecho sufrir, fíjate todo lo que ha pasado por nosotros. Dice, fíjate, pobrecito, que le hemos crucificado. Claro, yo me quedaba un poco así porque al final no dejaba de ser un cambio radical en una persona que es verdad que él era muy buena persona, pero claro, a mí me sorprendía un poco, porque no porque no me gustase ese cambio, sino porque al final nunca había sido así. Y entonces, claro, a mí había momentos en los que me chocaba un poco. Entonces, bueno, yo le decía, bueno, Miguel, y decía, fíjate, entonces me decía él, la cantidad de veces que yo le he ofendido, decía, no solamente en cosas malas que he hecho, dice, sino en todas las cosas buenas que he dejado de hacer. Entonces, bueno, pues él sufrió una transformación. De hecho, bueno, pedía, o sea, él bajaba a la capilla a misa todos los días, pedía la comunión. De hecho, vino un sacerdote del colegio a hablar con él, porque él decía, yo quiero confesarme, quiero liberarme de todo lo que yo llevo, porque es como cuando se empezó a dar cuenta de todo, de los pecados que cometemos muchas veces, a lo mejor incluso sin darnos cuenta, ¿no? O sea, que muchas veces no tienen que ser pecados enormes, o sea, para ofender a Dios. Entonces decía, yo necesito hablar con un cura y tal. Entonces fue uno de los sacerdotes del colegio de nuestros hijos y estuvo con él 2 horas paseando, contándole todo. Y entonces para él dijo que eso fue súper sanador, porque primero se liberó de todo el peso que él tenía, de la sensación de haber ofendido a Dios, y luego además es que estaba tan entusiasmado con la experiencia que es como que necesitaba contárselo a alguien. De hecho, yo me acuerdo que a mí me decía, Virginia, yo sé que va a haber gente que no me va a creer. Decía, yo sé que hay gente que no me va a creer o que se va a pensar que es por el tumor. Decía, pero es que me da igual. Decía, porque yo sé lo que he sentido y yo sé que esto es real. Y es que me da igual lo que piense la gente. Y muchas veces en esos días, y es que me decía, es que, Virginia, ¿tú sabes lo que noto? Que estoy como enamorado de Dios. Me decía, ¿sabes la sensación que tengo? Digo, ¿el qué? Y me dice, el típico enamoramiento del típico adolescente cuando está esperando en la puerta del colegio a que salga su novia. Dice, pues así. Dice, estoy enamorado de Dios. Dice, entonces es como que le busco en todas partes. Me decía, y me doy cuenta de que está en todas partes. Decía, por ejemplo, ¿me dices que no sé quién ha rezado por mí? Pues ahí veo a Dios. ¿Me dices que alguien ha mandado un mensaje preguntando en cómo estoy? Decía, pues ahí noto a Dios. Entonces decía que iba buscando a Dios en todas partes y que lo encontraba en muchos sitios. Lo que pasa que, como él decía, es que yo antes estaba ciego. Decía, es que yo antes estaba ciego. Y siempre me decía, y Virginia, ¿tú esto que lo estás viendo como horrible? Decía, no lo veas como algo horrible, porque ya verás que dentro de un tiempo esto lo vas a ver como una bendición. Y me decía, y además me siento súper afortunado. Decía, ¿sabes por qué? Decía, porque si esto te hubiera pasado a ti o a los niños, el tumor, yo hubiera pedido y le hubiera pedido a Dios que me lo enviase a mí. Dice, y fíjate, decía, pues he tenido la suerte que me lo ha enviado a mí. Dice que no te lo ha enviado ni a ti ni a ninguno de los niños. Entonces él iba pues muy agradecido. Entonces, bueno, le operan el 6 de septiembre. Después de que le operen, o sea, después de que lo operaron, pues nos quedamos pues como otra semana más o menos o así en el hospital. Y ya pues salimos del hospital y ya empieza nuestra vida en casa. Él seguía sin quejarse absolutamente de nada. Empieza con el tratamiento, porque bueno, nos dicen que es un tumor maligno,
que es un glioblastoma de grado 4 y que entonces es un tumor que es de muy rápida progresión y que además es muy agresivo y que además es muy recurrente. Entonces, bueno, pues él empieza con el tratamiento, empieza con la radioterapia, con la quimioterapia en la clínica de Navarra, en Madrid. Y a todo esto se junta con que una amiga mía dice, oye, se me ha ocurrido que vamos a hacer una cadena de oración, dice, porque así nos unimos para rezar todos juntos, dice, y además así cuando tú quieras o contar algo, pues de las pruebas que te hacen o de los resultados o de lo que sea, dice, pues así no tienes que estar como llamándonos a todos o escribiendo a todos, dice, sino que lo pones en el grupo y ya pues así todos nos enteramos. Y nosotros, pues fenomenal. Pero ese grupo de oración fue pasando de unas personas a otras y se hizo un grupo enorme, en el que llegó a haber como 400 y pico personas en ese grupo, de las cuales pues a la mayoría no les conocíamos. Había muchísima gente del colegio de los niños, Alegra, que no puedo decir cosas más que, vamos, cosas maravillosas de todas esas personas, pero muchísimos padres, profesoras y todo eso que nosotros no conocíamos porque eran de otros cursos de los niños. Había muchísima gente que no tenía nada que ver con el colegio, pero gente que además es que no sabíamos quiénes eran. Entonces, ese grupo de oración fue una bendición absoluta, porque no solamente le dio muchísima fuerza a Miguel durante su enfermedad, sino que hubo mucha gente, incluidos nosotros, que nos dimos cuenta de la bondad de muchas personas que estaban todos rezando por alguien que ni siquiera conocían y que se preocupaban muchísimo y que Miguel a lo mejor ponía, pues hoy me van a hacer una resonancia no sé qué, y la gente, pues mucho ánimo, pues hoy voy a ofrecer esto por ti, pues hoy no sé cuántos, pues y decías, qué gente más maravillosa, o sea, que lo único que pueden hacer es rezar y es lo que ofrecen, ¿no? Pues los rezos y sobre todo la preocupación por alguien que es que no conoces. Luego, incluso nos enteramos de que había gente en ese grupo de oración que también estaba bastante enferma porque estaban pasando por una persona por un cáncer de páncreas, otro por un cáncer de mama, o sea, y casos bueno, pues que no eran fáciles, quiero decir. Y yo decía, fíjate, la generosidad de esas personas, estar pasando por una enfermedad horrible también, y no encerrarse en mi mi enfermedad, pobre de mí, sino que encima te metes en un grupo para rezar por otra persona que está enferma. Entonces, yo de ese grupo de oración, la verdad es que, bueno, tanto yo como muchas personas, sacamos un montón de cosas positivas. Primero, había mucha gente que se acercó a Dios a raíz que se ha acercado a Dios a raíz de ese grupo de oración. Mucha gente que, por ejemplo, había una persona en concreto que había pasado por un cáncer de mama relativamente hace poco y decía, yo es que ni siquiera por mi enfermedad he rezado tanto. Decía, y este grupo me está ayudando a estar más cerca de Dios, a hacer oración diaria. Entonces, bueno, fue maravilloso, maravilloso, tanto por toda la fuerza que nos daban como para incluso esas mismas personas. Entonces, bueno, pues ese grupo seguía, todos los días se mandaba una oración que era para la santificación de Sor Lucía. Entonces pedíamos el milagro para que intercediese Sor Lucía y que por fin pudiera ser santa. Entonces, bueno, pues ahí siguió todo el mundo rezando y mientras Miguel tenía la enfermedad y entonces iba en el tratamiento, pues a nosotros hubo muchas cosas que esta experiencia de Dios pues nos cambió a nivel personal, ¿no? Ya no solamente, bueno, por supuesto, acercarnos a Dios de una manera en la que antes no estábamos. No solamente él y yo
sino muchísimas personas más de la familia, amigos, muchas personas que no nos conocían pero que de repente nos escribían por privado y nos decían: oye, ¿no sabéis lo que nos está ayudando esto a ver las cosas con otra perspectiva? A muchas veces empezar a darle importancia realmente a las cosas que tienen importancia, a fiarnos más de la voluntad de Dios. O sea, entonces decías: oye, qué pasada, ¿no? Porque ya empezabas a ver que, como decía Miguel, esto iba a ser una bendición, porque se iban viendo como un montón de frutos por muchísimos lados. Entonces, bueno, a nosotros también nos unió mucho más, porque como antes explicaba, que estábamos ahí siempre como con la guerra de los egos, que es muchas veces lo que pasa en los matrimonios, que muchas veces tienes o te enfadas, y muchas veces a lo mejor el por qué es lo de menos, es por el ego, es por decir no, pero yo quedo por encima, ¿no? Y entonces eso nos ayudó muchísimo a nuestro matrimonio, a ver las cosas, y nosotros teníamos muchísima fe y muchísima confianza en Dios. Es verdad que Miguel tenía muchísima confianza en que Dios le iba a curar, porque él siempre me decía: yo no sé cómo se las va a arreglar. Decía: pero yo sé que me va a curar. Y yo le decía: bueno. Entonces, cuando íbamos a la clínica de Navarra, siempre pasábamos antes y después por el oratorio y decíamos: venga, vamos a rezar por que las pruebas salgan bien y porque me cure. Decía: y si no, pues también para que sepamos aceptar lo que sea, ¿no? Y lo que venga. Y entonces, bueno, pues ese era nuestro día a día. Entonces, bueno, esto ocurrió luego ya durante el año el inicio del 2025, porque claro, ya era finales del 2024, inicio del 2025, y nosotros seguíamos haciendo mucho nuestra vida, porque además él no se quejaba prácticamente, a lo mejor decía: es que estoy un poco cansado y tal, pero tenía muchísima fuerza, muchísimo empuje. Nosotros seguíamos celebrando todo, porque yo además es que soy de celebrar todo, o sea, pero todo, porque es que creo que en la vida hay que celebrar. Y entonces pues seguíamos celebrando todas las cosas, seguíamos estando con la familia, con los niños, seguíamos quedando con amigos, ¿no? Entonces seguíamos pues ahí como una vida un poco como una vida normal, claro, vista desde fuera, ¿no? Lo que pasa que, claro, al final no dejas de tener el sufrimiento, porque aunque él los primeros meses el tratamiento iba muy bien, porque a él le operaron, le quitaron prácticamente todo el tumor, pero le dejaron un restito, pero ese restito cada vez iba disminuyendo, y en mayo del 2025 nos dicen que está limpio de enfermedad y que está todo fenomenal. Es verdad que nosotros sabíamos que por el estilo de tumor que tenía, pues muy probablemente le iba a volver a salir. Pero bueno, en esos momentos es como que vives ese momento como porque además, claro, aprendes a vivir el día a día. Yo que siempre era o sea, yo llegaba de un verano y ya me ponía a pensar en el verano siguiente, que yo ahora lo pienso y digo, pero, o sea, entonces yo que siempre era todo por delante, claro, te das cuenta que dices, o sea, no, que es que nadie te asegura nada. Entonces, vive el presente y aprovecha lo que tú tienes en ese momento y vive el momento y sí, está muy bien pensar en muchas cosas del futuro, pero hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, esto fue en mayo del 2025 y entonces nos dijeron, pues está todo limpio y tal. Las siguientes resonancias en julio, porque le tenían que hacer resonancias cada 2 meses. Entonces, vamos en julio y ahí nos dicen que le ha vuelto a salir el tumor. Ahí fue un palo. Yo me acuerdo que en la consulta Miguel, el pobre, se puso a temblar del shock, porque claro, o sea, él además estaba terminando el tratamiento, o sea, la radioterapia ya la había terminado y la quimioterapia ya había tomado el último ciclo, pero seguía teniendo efecto todavía, ¿no?
Entonces, claro, es como que te digan a los 2 meses que te ha vuelto a salir. Además, esta vez nos dijeron, claro, le ha vuelto a salir, entonces le ha vuelto a salir teniendo los efectos todavía de la quimioterapia, con lo cual la quimioterapia en este nuevo tumor no hace efecto. Dice, y luego además le ha salido en una zona en la que no se puede operar. Porque claro, yo la verdad es que siempre me imaginaba, bueno, pues cuando le vuelva, bueno, pues le volverán a operar, tal, volveremos a pasar otra vez por lo mismo, pero bueno, pues, pero claro, no, es que no se podía operar. Entonces, yo recuerdo que eso se dijeron el 22 de julio, nuestro aniversario de boda es el 24 de julio, y entonces nosotros teníamos, ese fin de semana nos íbamos a haber ido, habíamos organizado para dejar a los niños y nos íbamos a haber ido nosotros. Entonces, claro, fue un palo y la verdad es que dijimos, bueno, no nos vamos a ir porque no tenemos cuerpo, pero vamos a dejar a los niños igualmente y pues nos quedamos nosotros juntos y tal. Entonces, ese fin de semana estuvimos hablando mucho de la muerte, estuvimos hablando mucho de si tenía miedo, de cómo afrontar todo. Y entonces él me decía, bueno, Virginia, ya sabes lo que supone tener un glioblastoma de grado 4, dice que no se puede operar y que encima tampoco tiene efecto en la quimioterapia. Dice, ya sabemos que esto, no sabemos cuándo, pero sabemos que esto pinta muy mal. Y entonces, claro, yo decía, sí, yo le decía, ya, sí, pero mira, nosotros tenemos... Claro, el pobre estaba un poco, se vino abajo y yo le dije, ya, pero Miguel, digo, mira, como tú dices, le digo yo, nosotros tenemos a Dios y estamos con Dios. Y nosotros lo que tenemos que hacer es fiarnos de Él. Y si te quiere curar, fenomenal. Y si no, pues lo que vamos a pedir es que nos dé fuerzas para para abandonarnos en sus manos y decir, bueno, pues esta es tu voluntad, pues nosotros la aceptamos. Entonces, muchas veces en ese fin de semana yo le decía, ¿y tienes miedo? Y me decía, no. Decía, no me quiero morir por no dejarte a ti y a los niños. Decía, pero no tengo miedo. Decía, por mí no tengo miedo. Y me decía, ¿cómo voy a tener miedo? Decía, de ver a Dios y a la Virgen. Decía, no tengo nada de miedo. Estoy muy tranquilo y bueno, y me decía, de hecho, Virginia, yo te dije en su día que esto iba a ser una bendición. Dice, y es que está siendo una bendición, porque me decía, porque fíjate toda la gente que se está acercando a Dios. Decía, fíjate cómo estamos tú y yo de cerca de Dios. Decía, porque si esto no me hubiera pasado y no hubiera tenido esta experiencia, dice, pues nosotros hubiéramos seguido nuestra vida normal, sí, sin enfermedad, viajando, yendo de un lado a otro y tal. Decía, pero sin Dios. Entonces, bueno, pues él estaba muy abandonado a lo que Dios quisiese. Entonces, bueno, esto fue en julio. Ya en julio empieza ya a estar físicamente peor, empieza a notar pues que va andando como arrastrando la pierna, que va estando cada vez peor. En diciembre, le siguen dando su tratamiento y tal, y en diciembre le hacen una nueva resonancia y le dicen, mira, es que no sabemos si te ha vuelto a salir otras lesiones, porque captan contraste. Decía, pero nos decía el oncólogo, pero claro, el problema está en que como todo el tratamiento que llevas acumulado, dice, el primero, dice, más ahora todo lo que llevas, dice, eso te inflama mucho, y dice, la inflamación también capta mucho contraste. Entonces, no sabemos hasta qué punto es un tumor o es la inflamación. Entonces, bueno, claro, pues estábamos ahí en una situación un poco así mala de, oye, porque al final claro, yo además veía como cada vez él se iba deteriorando más. En las Navidades, pues él ya pasó a prácticamente no poderse mover. Yo recuerdo un día
que nos fuimos con los niños a un plan navideño y yo le iba sujetando y él se iba como apoyando en las paredes de los edificios, se iba apoyando. Entonces me acuerdo que en ese momento me decía: Virginia, es que necesito volver a notar a Dios, necesito volver a notar a Dios. Y le digo: claro, digo, es que tú has tenido como el caramelito que te lo han quitado, digo, y entonces ahora estás como con esa necesidad, digo, pero Dios está contigo, digo, Dios sigue contigo. Y me decía: es que necesito saber que sigue conmigo, necesito saber que sigue conmigo. Entonces en ese momento, él, para sus adentros, le dijo: por favor, Dios mío, dame una muestra de que sigues aquí conmigo. Entonces dice que en ese momento, claro, nosotros íbamos andando y como él iba apoyándose en las paredes, se tropezó con un mendigo que estaba ahí en el suelo, y entonces el mendigo tenía así las manos cerradas y entonces le miró a Miguel, me acuerdo, y le hizo así, y le enseñó las manos y tenía un niño Jesús. Entonces Miguel se puso a llorar y me dijo: ¿ves, Virginia? Me decía: es un guiño que me está haciendo Dios de que sigue a mi lado. Entonces, bueno, pues pasan las Navidades, él cada vez está peor, le compro una silla de ruedas porque ya no se podía mover. Muchas veces yo le intentaba, pues a lo mejor llevar al baño, ya le empezaba a duchar yo y tal, y se caía al suelo porque ya no tenía fuerza. Ya dejó de mover la pierna izquierda, el brazo izquierdo, y ya cada vez estaba peor, cada vez estaba peor. Y yo le decía: cariño, porque claro, yo pensaba para él, qué horror también verse así, porque él, por ejemplo, iba con el móvil y ya era como que no podía manejarlo, que se le caía. Y yo le decía: ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y me decía: bien. Y yo le decía: ¿seguro que estás bien? Y me decía: hombre, es que lo que no quiero es ser una carga. Y yo le decía: a Miguel, tú sabes que si te quedas así, a mí me da igual, ¿no? Digo, tú si te quedas paralizado de un lado, digo, da igual. Digo, porque esto nos lo organizamos y cogemos una cama que sea más fácil para que tú puedas subir y bajar, compramos lo que haga falta y tú al final la vida pues la puedes seguir viviendo y no sé qué. Y me decía: sí, sí, tal. Entonces, bueno, pero en esos momentos ya, claro, ya no solamente es ver el deterioro físico, sino el deterioro cognitivo, que es lo peor. Entonces, él, por ejemplo, en la cadena de oración, cada vez que alguien ponía cualquier cosa, él siempre le daba un corazoncito a todos los mensajes, a todo. Y ya dejó de hacerlo, dejó de rezar el rosario diario. Ahí ya fue cuando yo me di cuenta, el momento en el que dejó de rezar el rosario diario, fue cuando yo me di cuenta de que ya estaba mal. Porque él era una persona que desde que le pasó la experiencia esta, rezaba el rosario todos los días y se le olvidaba a lo mejor y se acordaba a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana se ponía a rezar el rosario. Que yo le decía: oye, que me parece fenomenal que lo hagas y además tiene un mérito, digo, pero sabes que si un día se te olvida o lo que sea, no pasa nada. Y me decía: ya sé que no pasa nada, pero es que yo lo quiero hacer. Porque muchas veces cuando yo a lo mejor me llamaba y me decía: ¿llegas ya de trabajar? Y yo le decía: sí. Y decía: bueno, pues te espero para el rosario. Y yo: vale, porque yo decía: espérame, porque así él como que me tiraba a mí también para rezarlo, y a lo mejor estábamos rezándolo y yo, entre que no dormía con los niños y tal, y a lo mejor rezaba y yo acababa ahí dormida, que no al final no lo acababa rezando, y él decía: bueno, pues yo lo rezo y tal, y es que no perdonaba día, ¿no? Un día nos fuimos a una boda, me acuerdo perfectamente, y llegamos súper tarde a casa y él me dijo: ay, se me ha olvidado rezar el rosario. Pues se puso a rezar el rosario, o sea, no había quien le quitara su rosario. Entonces, cuando lo dejó de hacer, yo dije: es que ya está mal. Entonces, bueno, pues empezó ya como a tener, pues como a hablar de una manera ya como con muchas más pausas, porque no es que se le fuera la cabeza de decir incoherencias, pero sí como que veías que era, o sea, como que de repente se quedaba un poco ahí en su mundo, como que la manera de expresarse era todo como mucho más lento, o sea, notabas como que él ya no era él,
¿no? Entonces, bueno, pues en febrero ya vamos otra vez a otra nueva resonancia, y entonces ahí ya nos dicen que, bueno, que la enfermedad está súper extendida, que ya no hay nada más que hacer porque está súper extendida por todas partes, y además que se ha vuelto súper agresiva por los tratamientos que había recibido. Entonces ya todas las lesiones tumorales que estaban teniendo ya eran mucho más agresivas que las anteriores. Entonces nos dicen que ya no se puede hacer nada. Además él, ya le veía si el pobre estaba fatal, ya casi no hablaba bien, se sentaba en la silla de ruedas, y como él ya no notaba bien el equilibrio ni nada, pues de repente notabas que estaba así, que luego se iba cayendo como hacia los lados, o sea, el pobrecillo, y él nunca se quejó, nunca, nunca. Entonces, bueno, ya nos dicen que, pues que ya hay que ingresarle en paliativos. Entonces, ingresa en la Clínica Navarra, estuvo un mes porque él ingresa el 11 de febrero del 2026 y muere el 10 de marzo del 2026. Entonces, en este mes que estuvimos en el hospital, pues yo me quedo con muchas cosas. Por ejemplo, él, me acuerdo que me decía: Virginia, decía, esto del tumor cerebral, decía, es que es mi mayor regalo. Me decía, es que ¿sabes qué pasa? Decía que Dios tiene un sentido del humor muy particular. Dice, y me ha dado el mejor regalo envuelto en forma de tumor. Me decía, porque gracias a esto, decía, yo me he acercado a Él. Decía, y me volví a repetir, porque yo antes estaba ciego y ahora no. Decía, y yo prefiero 1000 veces haber pasado por esta enfermedad y haberme acercado a Dios. Dice, porque no hubiera sido o sea, yo no, si no, no me hubiera muerto de la misma manera, no me moriría de la misma manera si esto no hubiera pasado. Decía, entonces yo en realidad me siento un privilegiado, y me siento un privilegiado porque Dios me haya dado ese regalo, no del tumor, sino de la experiencia. Decía, porque ¿quién soy yo para que me lo haya dado a mí? Decía, ¿por qué me lo ha dado a mí y a lo mejor pues a otras personas no? ¿Y por qué a mí? Decía, ¿por qué a mí? Decía, eso es porque, me decía antes de estar ya muy malito, me decía, eso es porque yo tengo que hacer algo. Decía, yo creo que es que yo tengo una misión y yo tengo que hacer algo para Dios. Decía, entonces, no sé si es acercar a la gente a Dios o lo que sea. Y me decía, pero yo he pasado de ser cirujano, de odontología y tal, decía, de ser cirujano, decía, a ser freelance de Dios, me decía, decía, porque yo sé que lo que toca hacer es acercar a la gente a Dios y tal, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, pues eso, él estaba entusiasmado. Bueno, total, que entonces ya estamos ese mes. Y ese mes, pues para mí, lejos de ser horrible, porque claro, yo dormí con él todas las noches, menos de todo ese mes, menos como 3 noches o así que me fui a dormir con los niños, pero yo estaba todo el rato con él. O sea, a lo mejor me iba un rato ahora a los niños, pero ahí sí que ya mi prioridad era estar con él, porque yo decía, es lo que dure. Entonces lo tengo que aprovechar. Y entonces a lo mejor me decían, venían a vernos y decían, tú tienes que estar reventada, ¿no? Tienes que estar cansadísima, tienes que estar ya agotada. Y yo le decía, no. Yo decía, no, porque es que yo lo estoy disfrutando, aunque parezca, porque claro, a mí esto me lo dice otra persona desde fuera y yo no lo entiendo, pero es que estando en ese momento, yo decía, es que para mí este mes está siendo un regalo, porque estoy con él, rezamos juntos, hablamos, porque yo muchas veces le volví a preguntar, Miguel, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo? Y me decía, no. Y me decía, ¿cómo voy a tener miedo de reunirme con mi creador? Me dijo. Y luego me acuerdo que me cogió la mano y me dijo, mira Virginia, y se la puso así en su pecho y me dijo, ¿notas lo tranquilo que estoy? Y le digo, sí. Y me dice, pues ojalá todo el mundo que muera pueda morir con la tranquilidad que tengo yo. Entonces él transmitía una paz, y había una paz en esa habitación, porque claro, yo también estaba súper tranquila. Yo alucinaba, porque yo decía, había muchas veces que yo me quedaba así pensando y digo, pero yo ¿por qué estoy tan tranquila? ¿Será que estoy en shock? ¿O será que es que
no sé, es como que no me estoy dando cuenta de la realidad, que estoy en... Porque decía, ¿cómo puedo estar así de tranquila? Y claro, yo estaba así de tranquila por todas las oraciones que nos sostenían, y además era una paz que yo sé que no era una paz normal mía, sino que era una paz de Dios. O sea, es que eso estoy absolutamente convencida, porque era una paz la que teníamos los dos, que hasta los médicos de la clínica de Navarra, que son médicos que están trabajando en la planta de paliativos, que están acostumbrados a ver esto todos los días, me decían, es que transmitís una paz, decía, que es que no es normal, que es una paz la de esta habitación. Y claro, también me decían, ¿y tú cómo estás? Porque la verdad es que no solamente se ocupaban de que Miguel, el tiempo que le quedaba, lo viviera de la mejor manera posible, sino que se preocupaban siempre de mí. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que te apoyemos en algo? Y yo decía, no, de verdad, decía, si es que para mí este mes es un regalo. Digo, es que para mí poder estar este mes con él, para mí es algo maravilloso. Y yo siempre veía algo positivo en eso, ¿no? Porque yo decía, pues además es que fíjate, al estar con él, pues nos da tiempo a despedirnos, no es que se muera de repente de un día para otro, y además yo sobre todo en esos momentos pensaba en la experiencia de Dios que había tenido Miguel, que eso fue un punto de inflexión, porque para mí esa experiencia, claro, obviamente nos cambió todo, porque te cambia la manera de ver todo, la perspectiva de todo. Yo decía, bueno, yo es que me fío totalmente de Dios, sé que Dios está con nosotros, que no entenderemos sus cosas, porque es que nunca lo vamos a entender, porque me decía Miguel, además muchas veces me decía, Virginia, es que solamente lo semejante conoce a lo semejante. Decía, entonces, olvídate, nunca vas a entender las cosas de Dios. Y digo, es que es verdad, si es que, ¿cómo nos vamos a plantear nosotros desde nuestra cabeza humana cosas de Dios? Es que es imposible, ¿no? Entonces, claro, nosotros pues eso, nos fiamos muchísimo de sus planes, de lo que él decidiese. Miguel, que estuvo durante toda su enfermedad con mucha fe en que Dios le iba a curar, cuando vio que no le curaba, en ningún momento se enfadó, o en ningún momento dijo, ¿y por qué no me curas? O incluso, ¿por qué me ha pasado esto a mí? No, jamás tuvo dudas de Dios, jamás, bueno, ni él ni yo nos planteamos por qué me pasa esto a mí, porque es como, ¿y por qué no te va a pasar a ti y le va a pasar al vecino? ¿Sabes? Entonces, la verdad es que en ese sentido nunca tuvimos dudas. Luego, además, tuvimos momentos muy bonitos en el hospital juntos. Por ejemplo, en momentos en el que me puso la mano en el pecho y me dijo lo de la tranquilidad, me emocioné, porque además yo pensaba qué ejemplo me está dando durante su enfermedad y durante su muerte, que digo, a mí ya me ha dejado el listón muy alto. Luego le dieron primero la unción de los enfermos, y entonces en ese momento, que todavía hablaba un poquito, cuando le dieron la unción de los enfermos, me miró así y me dijo, nos vemos arriba. Y la verdad es que tuvimos momentos muy bonitos y muy emocionantes. Luego él además no dejaba su sentido del humor de lado. O sea, yo me acuerdo que después de darle la unción de los enfermos, don Borja, que es uno de los sacerdotes de Alegra, le decía, bueno, Miguel, tú ya que estás súper preparado y tal, le decía, venga, pues ahora, ¿qué quieres pedir? ¿Qué quieres pedir? Se queda así mirando y le decía, una napolitana de chocolate. O sea, porque él decía, a mí, yo ya voy a comer lo que me dé la gana, porque claro, el médico le había dicho, no puedes comer azúcar, no puedes comer tal, y él decía, yo ya me voy a comer lo que me dé la gana, y aquí el que venga a verme, que venga siempre con un bollo de chocolate. Y entonces, cada vez que iba alguien, estaba en la habitación siempre con donuts, que yo decía, madre mía, digo, aquí la alimentación mediterránea brilla por su ausencia. Entonces,
Entonces, la verdad que nada, muy bien. Luego ya cuando empeoró muchísimo más, vino el párroco de la clínica de Navarra y me dijo, que yo eso no lo sabía, me dijo, oye, tú sabes que aunque ya le hayan dado la unción de los enfermos, si hay un empeoramiento, aunque sea de la misma enfermedad, se le puede volver a dar. Y yo dije, pues no tenía ni idea. Entonces ahí Miguel ya estaba muy mal y yo le dije, pues fenomenal, pues vamos a dársela. Entonces le dio otra vez la unción de los enfermos, le dio la indulgencia plenaria. Entonces en ese momento ya Miguel empezó a respirar fatal, fatal, y yo me acuerdo que ya durante la noche previa a su muerte respiraba muy mal y yo le cogía la mano y me acercaba al oído y le decía, cariño, estate tranquilo. Yo decía, vete ya, vete con Jesús, vete con la Virgen, vas a estar bien. Yo decía, no te preocupes, vamos a estar bien aquí también. Vete, estate tranquilo. Entonces veía que como que se tranquilizaba. Luego volvía a tener como otras respiraciones así como apneas que le costaba y tal, y yo me volvía a acercar al oído y le decía, cariño, tranquilo, que ya estás con Dios, que ya vas a ver a la Virgen, que vas a ver a Jesús, estate tranquilo. No sé qué, así durante toda la noche, ¿no? En varias ocasiones, en muchas ocasiones, porque esa noche no dormimos. Y yo se lo decía, y a mí eso también, aparte, me tranquilizaba mucho a mí poder estar en ese momento con él, ¿no? Y entonces él murió a la 1 de la tarde. La unción de los enfermos y la indulgencia plenaria se la dieron como a las 11. Y entonces en esa hora, que ella estaba muy mal, pues yo le cogía y le decía, así al oído, estaba durante todas esas horas, te quiero, estate tranquilo, estoy aquí. Siempre le decía, estoy aquí, tranquilo, tranquilo, siempre contigo, tal. Y hasta que falleció, ¿no? Entonces a mí, esos momentos previos a morir, pues, o sea, más que parecerme un horror, a mí me dio como mucha tranquilidad y lo viví como con mucha paz y lo viví como un regalo, porque yo rezaba y le decía, por favor, Dios mío, lo único que te pido es que me dejes estar cuando Miguel muera, porque yo decía, claro, no se sabía, de repente se podía morir de un momento para otro, y yo decía, por favor, que no me pille estando con los niños o haciendo cualquier cosa. Yo decía, por favor, que esté yo con él. Y entonces yo en ese momento pues me sentí muy afortunada de poder vivir eso con él y de estar con él en ese momento. Entonces yo todo eso, la verdad es que lo viví como un regalo. Y por eso esta enfermedad para mí me ha dejado muchísimas cosas buenas. Este grupo de oración tan maravilloso que continúa, porque dije, como había mucha gente que no quería que desapareciese el grupo, porque se sentían muy unidos a Dios por el grupo y les hacía rezar y tal, pues dije, bueno, pues lo mantenemos y ahora empezamos a pedir por las intenciones de cada uno. Y entonces pues seguimos rezando todos los días. Ahora lo que rezamos es una oración a la Virgen que le escribí yo cuando Miguel estaba malo. Yo escribí una oración a la Virgen, y entonces esa oración la mando todos los días al grupo y se va rezando pues por las intenciones de la gente, pues porque hay unos que están enfermos, por otros que tal. Bueno, y entonces eso sigue activo a día de hoy y bueno, y además me he dado cuenta de la cantidad de gente buena que hay, de cómo pequeñas acciones, pequeñas frases, un gesto de cariño, cómo puede hacer tanto bien a otra persona sin tú ni siquiera saberlo y ser consciente de eso. Porque yo muchas veces pensaba, fíjate, la gente de la cadena de oración, con una simple frase o con una cosa tan sencilla, no son conscientes del bien que están haciendo.
Entonces, claro, yo digo, es que no hace falta ya estar en la cadena de oración, digo, es que tú simplemente por la calle o con tus compañeros de trabajo o con tu familia o con lo que sea, a nada que tengas muchas veces un simple gesto, una acción bonita hacia otra persona, dices, es que muchas veces no somos conscientes del bien que puede estar haciendo a esa persona, ¿no? Y entonces yo digo, he sacado muchísimas cosas buenas. Luego, del colegio no puedo decir cosas más maravillosas, cómo se han volcado todo el colegio, todas las profesoras, padres, pero de todo, o sea, de oye, necesitas ayuda con los niños, necesitas que hagamos esto, necesitas que hagamos lo otro, o sea, yo pensé qué suerte de colegio, o sea, qué suerte haber elegido Alegra para los niños, qué suerte, y un montón de cosas positivas que sacas, y entonces yo por eso yo digo, es que hay que confiarse más en Dios, porque claro, me decían, bueno, claro, pero es que es una pena que haya fallecido tan joven, y yo decía, bueno, pena o no pena, yo decía, porque claro, nosotros lo vemos desde el punto de vista humano y desde el punto de vista egoísta, entonces claro, pues para mí hubiera sido, desde mi punto de vista de persona, mejor haber cogido y haber dicho, oye, pues yo prefiero envejecer con mi marido, prefiero vivir con él, no tener enfermedades, no tener cosas, pero yo digo, ¿eso a cambio de qué es? Si él no hubiera tenido esa enfermedad y no hubiera tenido esa conversión, Miguel, el día que hubiera muerto por otra circunstancia o en otro momento lo que fuese, ¿hubiera muerto de la misma manera? Pues no, probablemente no. Entonces, para mí eso es importantísimo. Y entonces yo me siento súper afortunada de todo lo que nos ha pasado, porque para mí ha sido una fortuna. O sea, para mí la experiencia que ha tenido Miguel me parece tal regalo que yo solamente puedo dar gracias a Dios. Y doy gracias a Dios de que se haya llevado a Miguel en el momento en el que más cerca estaba de él. Y para mí eso es que no, o sea, es que no puedo, es que no me puedo quejar, porque es que digo, es que para mí ha sido un regalo. Ha sido un regalo. Y entonces, bueno, pues yo, claro, obviamente, pues sigo siendo una pecadora y sigo haciendo cosas mal y sigo un poco como todos, pero también me ha ayudado como a intentar ser mejor persona. Mira, por ejemplo, hace poco iba con mi padre y me enfadé con él. Y hace nada, hace pues la semana pasada o así, y me enfadé con él. Y yo ya, no sé qué, y yo ya iba despotricando yo. Y entonces, de repente, pensé, estás ofendiendo a tu padre, pero sobre todo tenía la imagen de Jesús aquí, diciendo, primero le estás ofendiendo a él. Está fatal que ofendas a tu padre, pero peor está que ofendas a Jesús. Y entonces, en ese momento, paré el coche, porque nos enfadamos, y entonces le paré el coche, él se fue, no sé qué, y yo iba conduciendo, entonces en ese momento paré el coche, le llamé, dije, papá, perdóname, él también me pidió perdón, y entonces ahora es como que soy mucho más consciente de muchas cosas que hago, y entonces es como que incluso a lo mejor cuando dudo a veces hago esto, no hago esto o tal, o el otro día estaba hablando con mi hermana y estábamos criticando a una persona y entonces de repente pensé, entonces es como que me viene como la cabeza de, o sea, te lo prometo, o sea, como si tuviera aquí a Jesús. Y además me sale la imagen de Jesús no crucificado en la cruz, no, o sea, como en la cabeza. Y entonces me sale como si lo tuviera aquí y entonces pienso, esto va a ser que no, esto va a ser que mejor me lo callo, ¿no? Porque es como que, no sé, es como si de repente tuviese aquí siempre la cabeza de Jesús como diciéndome, a ver, piensa lo que vas a hacer, porque ya no solamente va a ser malo para ti, porque al final cuando empiezas a lo mejor a enredarte en cosas malas o en pensamientos negativos, al final tú
al final para ti es peor, te vas consumiendo en cosas negativas, pero es que además es como la sensación de decir, bueno, y me estás ofendiendo a mí, ¿no? Y al final dices, lo que menos quiero es ofenderle a él. Entonces, bueno, pues obviamente pues lo seguiré haciendo porque, claro, al final todas las personas pues hacemos lo que podemos. Pero sí que eso, gracias a toda esta enfermedad, me ha ayudado a tener eso más presente en la cabeza. Y yo lo único que le diría a las personas que me estén escuchando es que confíen en Dios, que yo he estado en el otro lado también, he estado en el otro lado de la no confianza, he estado en el otro lado de ponerme testimonios de Mater Mundi para ver si me hacía algo. Y entonces yo a toda esa gente le diría, primero, los que tengan dudas o que no sepan muy bien o que estén ahí como entre dos aguas, yo les diría de verdad que aunque no entiendan muchas de las cosas que pasen, que abran su corazón, que es real que existe Dios, que es real, que además yo cuanto más lo vivo, cuanto más cerca estoy de Él, cuanto más rezo, cuanto más me confieso, cuanto más comulgo, más lo noto, porque yo antes cuando me decían esto, yo es que tengo una amiga que, Cristina, que si me está viendo le mando un saludo, ya de paso aprovecho, que es muy religiosa y ella siempre era, pero Virginia, y yo decía, ay Cristina, hija, ya estás con tus cosas, qué pesada. Y digo, y ahora me parezco a ti, o sea, en plan, de decir, y es que es verdad, cuanto más te confiesas, cuanto más comulgas, cuanto más vives los sacramentos, cuanto más rezas, cuanto más cerca estás de Él, es que lo notas mucho más y más lo necesitas. Entonces, que abran el corazón, que no se cierren en banda, que Dios en algún momento actuará, que es verdad que yo lo tengo más fácil por la experiencia que ha tenido Miguel, que eso te da mucha fuerza, pero que vivan, aunque sea de la esperanza de la experiencia que le ha pasado a otra gente, porque es que eso fue real, es que eso no ha sido una invención, eso es así. Entonces, que aunque a ellos mismos no les pase, pero que piensen que ha habido otras personas que sí y que se aferren a ese testimonio. Y luego a la gente que sigue teniendo mucha fe y todo, también les diría de verdad que aprovechen la vida, que den gracias a Dios por todo lo que tienen, que aprovechen cada momento, incluso los momentos malos, como por ejemplo podía ser como yo cuando estaba ese mes con Miguel, porque digo, es que incluso los momentos malos puede que en un momento los llegues incluso a echar de menos, porque yo muchas veces incluso echo de menos esos días. Entonces, no, pues como que seamos más conscientes de todo y que nos centremos un poco más en lo que realmente importa y lo que realmente importa al final es que al final esta vida es, en realidad, si lo analizas, es para prepararnos para morir. Nos tenemos que preparar para morir, para cuando muramos, irnos con Dios. Y entonces que sí, que está fenomenal, que nos vayamos de vacaciones, que hagamos esto, que hagamos lo otro, que nos preocupemos de no sé qué, del colegio y de si mis hijos hacen esto o si hacemos no sé qué. Fenomenal, pero que realmente hay que aterrizar las cosas luego un poco y decir, estupendo, pero ¿cuál es mi relación con Dios? Si yo ahora mismo me muero, ¿en qué posición me muero? Y es eso, y al final digo, si es que esta vida al final es eso, una preparación para morir e irnos con Dios, que es lo más importante. Preciosa Virgen de Fátima, Madre nuestra, tú que bajaste del cielo en nuestro auxilio, manifestándonos las bondades de tu purísimo corazón, tú que nunca nos sueltas la mano, tú que eres nuestro refugio y nuestro consuelo, a ti acudimos los pecadores y los que sufrimos, para que bajo tu manto nos ampares. Te pedimos que intercedas por nosotros ante tu Hijo nuestro Señor, para que seamos llevados de tu mano ante Él. Te pedimos que vuelvas tus ojos ante nuestra plegaria y que nos concedas la salud de alma y cuerpo de todos nosotros, de nuestra familia y amigos. Gracias, amadísima Virgen de Fátima.